Lucas 17:11, conforme la palabra del Señor. Tenemos aquí otro relato maravilloso donde la fe del que recibe juega un papel extraordinariamente importante. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero enfocarme en la gran diferencia de fe que encontramos en este pasaje, porque hay 2 tipos de fe. Pero yo quiero que veamos la fe que va por lo superior. Esa es una expresión que se usa mucho en el campo del deporte, por ejemplo. Este año vamos por el triplete, vamos por la liga, vamos por la Copa también del Rey, vamos también por la Champions. Es la fe que va por A. Bueno, hay una fe que va por lo superior, va por lo superior. Este pasaje nos ilustra en ese sentido. Y tiene que ver con 10 leprosos, entre los cuales hay un samaritano. Y la primera lección que quiero darles es esta. Oye esto: la fe que va por lo superior parte de la humildad. El punto de partida de una fe que aspira a lo superior parte de la humildad. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. El que entre vosotros quiera ser grande, sea vuestro servidor. Note esto, hermano. La fe asimila que las desgracias de la vida nivelan a los hombres. La prosperidad separa a los hombres. Los beneficios, las grandezas, los éxitos separan a los hombres. Incluso alguien que salió de una urbanización, un barrio, un entorno humilde, alcanza el éxito y la grandeza y ya no vuelve a vivir ahí. Y en todos los sentidos, los políticos, los artistas, etcétera. Pero cuando hay desgracias, las desgracias anulan los puntos altos y nivelan a todos los hombres.
Casos dramáticos, pero importantes para hacerme entender. En este mes de agosto, el 6, se celebraba un aniversario más. 75 años de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Cuando esa bomba cayó, no discriminó entre niños y adultos, entre ricos y pobres, entre educados y no educados, entre japoneses y extranjeros. La desgracia unió a toda la nación. Los pastores que por nuestra profesión y nuestro ministerio al Señor, por ejemplo, tenemos que ir a un hospital oncológico. En ese hospital encontramos niños y ancianos, hombres y mujeres, ricos y pobres, gente bella y gente no tan bella. Y allí vamos a encontrar a un afrodescendiente jugando dominó con uno de Punta Paitilla, porque son pocos los días que le quedan. Vamos a encontrar a una madre indígena llorando y a una madre caucásica llorando también. Trato de hacerme entender. Lo hemos visto con la pandemia del COVID. Por aquí tengo una lista de famosos que han muerto durante este tiempo de la pandemia. Y aparecen banqueros. Aparece uno de los dueños del BBVA que dice: con tantos millones, con tanto dinero, y quisiera solamente pagar para poder respirar, aunque sea una semana más. Aparecen gente del deporte, gente de la farándula. En la lista está el señor Sanz, que fue presidente del Real Madrid, gerente de un banco y luego dueño del equipo Málaga. La COVID nos enseñó que al final de cuentas todos somos iguales. Bueno, la lista aparecerá algún día. Las desgracias nivelan a los hombres. Estos eran 10 leprosos. Ahí está, gloria al Señor. Están algunos de esos nombres. Manu Dibango, el músico más famoso de toda África, murió. Terrence McNally, escritor estadounidense de una vida prolífica, ganador de los Emmy, el creador de La Mujer Araña, por ejemplo. Lorenzo Sáenz, el presidente del Real Madrid entre el 95 y el 2000. Sean Kay, el cineasta chino, y la lista sigue. DJ Black, McNeil, ganador también de cuantos premios. Li Wenlian, se hizo famoso porque fue el que descubrió el virus precisamente del SARS-2, lo descubrió él y murió por el virus. Lucia Bosé es una actriz italiana y todos ellos tienen sus fotos, tienen su biografía, tienen su todo. Vittorio Gregotti, el arquitecto italiano más famoso de los últimos 50 años. Antonio Vieira Monteiro, presidente de la Junta Directiva del Banco Santander. Reza Mohammadi Lagroudi es un clérigo chiita educado bajo el Ayatollah Khomeini. Todos personajes famosos. Todos fueron nivelados por la desgracia. La desgracia nos enseña lo débiles que somos. La desgracia nos enseña que a fin de cuentas sin Dios realmente no somos nada. Las desgracias nos enseñan que cuando estamos en esa circunstancia ni el poder ni el dinero nos pueden ayudar. Pero que hay algo que sí nos puede ayudar. Se llama la fe.
Entonces yo quiero que veamos esto. Por causa del protocolo no tenemos aquí a todos los leprosos, pero quiero que noten esto. ¿Qué era común a todos ellos? Todos eran hombres. Todos. Santo Dios. Ahí no había un mezclado, pero todo. Dice que eran 10 hombres. Dice que todos eran leprosos. Uno le faltaba una oreja, a otro el medio labio, a otro algún dedo de la mano. Alguien tenía un hedor en el pie, pero todos eran leprosos. Todos fueron unidos por la lepra. Todos clamaron. No uno clamó, todos clamaron. Todos clamaron. Ahora, lo que yo trato de decir es esto. Todos son judíos. Todos son judíos. Menos uno. ¿Está conmigo? Todos son judíos menos uno. Y ese uno que no era judío era samaritano. Aquí viene mi punto. Por eso es hermoso estudiar la Biblia. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los habitantes de Samaria, pastor. Sí, claro. Bien, los samaritanos eran los habitantes de una provincia romana llamada Samaria. Ahí está el mapa. Pero los samaritanos, que usted puede ver en el centro, fueron los herederos de las 10 tribus del norte. A la muerte de Salomón, el reino se divide entre Roboam y Jeroboam y las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria, fueron atacadas por el imperio asirio. Y el imperio asirio llevó cautivos a miles de los samaritanos y dejó algunos allí. Y luego el Sargón y Esaradón, los emperadores asirios, repoblaron la tierra. ¿Está conmigo? Repoblaron la tierra. ¿Cómo la repoblaron? Dice que trajeron gente de Cud, de Elad, de Sefarbaim y de otras partes de la tierra. Eso está en Primero de Reyes, en Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 21 en adelante. Entonces, esos pueblos llegaron, pero como los judíos o los israelitas se habían ido de ese lugar, se levantaron las fieras. Y dice que atacaban los leones y morían. Entonces fueron donde el emperador asirio, Sargón, y le dijeron: no podemos ocupar esta tierra, hay muchas fieras. Y ellos dijeron: es que no conocemos al Dios de esta tierra, no conocemos al Dios de aquí. Entonces Sargón, el emperador asirio, Esaradón, pidió que un sacerdote israelita de los que habían sido llevados cautivos viniera y enseñara la palabra. Y el hombre vino y enseñó la palabra, pero mezclaron las tradiciones y las enseñanzas de los dioses de Cud, de Sefarbaim, de Armat y de todas aquellas tierras, y se formó una mezcolanza. Entonces, ellos solo aceptan, hasta el día de hoy existen samaritanos, quiero que sepan, y hasta el día de hoy tienen sus sacerdotes y sus costumbres, y para ellos solo existe la ley de Moisés. No existe más escritura, no hay Isaías, no hay Salmos, no hay nada. La palabra de Dios es Génesis, Levítico, Éxodo, Número, Deuteronomio. Se acabó. Es muy largo lo que estoy diciendo, pero es que necesito
hacerlo para entender. Usted va a una ceremonia hoy, por ejemplo, de la Pascua de los samaritanos en Israel, y todos están vestidos de blanco y matan al cordero y hacen todo lo que está en el libro del Éxodo y Levítico, pero no creen en nada más. Ellos levantaron un templo en el monte Gerizim. Todavía hay ruinas de ese templo y todavía allí se reúnen. Allí se encontró Jesús con la samaritana. Le pidió agua y porque tú eres judío y siendo judío me pides de beber. Y los discípulos se asombraron que Jesús estuviera allí con una mujer. Juan 4:9, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No se trataban. Cuando terminó el exilio de Israel, recuerden que Nabucodonosor se llevó a los judíos, destruyó el templo de Jerusalén, etc. Y los judíos regresaron en los días de Esdras y de Nehemías y van a reconstruir el templo en Jerusalén. Los hombres de Samaria se oponen, porque Samaria está muy cerca de Judea, pegadito. Se oponen y se levantan y los atacan y los intimidan. Entonces judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Voy a darles otro ejemplo. En Lucas capítulo 9 está el caso cuando Jesús viaja de Galilea a Judea, o sea, de Galilea a Jerusalén. Y para acortar camino, para no entrar por Perea, o sea, del otro lado del río, para no, pues, alargar el camino, tratan de pasar por Samaria. Y dice que los samaritanos no les permitieron la entrada porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué hacen Juan y Jacobo? Juan y Santiago, ¿qué hacen? Dice que se pararon fuera de la aldea y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo sobre estos amantísimos samaritanos y que se los consuma? Lo que yo trato de ver es cómo Juan y Jacobo deseaban que el fuego cayera sobre los samaritanos, porque no había relación entre ellos. Pero ahora, por la desgracia, por la miseria, por el espíritu de muerte, por la enfermedad, por el oprobio, por el no poder vivir en las ciudades, andaban juntos. Y allí parte la fe, de reconocer que no somos nada. En condiciones normales, este samaritano jamás habría sido aceptado entre los judíos, en condiciones normales. Pero por causa de la situación, él estuvo allí. Lo que no hizo los derechos humanos, lo hizo la lepra, los unió. Lo que les dije está en Primero de Reyes 17, 24 al 41, en la historia de Samaria, los samaritanos, en Esdras 4, 2, 4, en Nehemías 4 del 1 y al siguiente hasta el 23. Pero sabe que cuando Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, allá en Mateo 10, y le da las instrucciones, no llevéis mucho dinero, no llevéis mucho vestido. Si entras en una ciudad y te dicen la paz, dale la paz, si no, sacude el polvo, etc. Dice Mateo 10:5, en ciudad de samaritanos no entréis. Hasta allá llegaba la separación entre ellos. Pero aquí están unidos. Hermanos, las desgracias, los problemas, las dificultades agudas de la vida, las verdaderas pruebas, cuando encuentran un corazón humilde que es capaz de reconocer que entre los hombres no hay barreras, se eliminan las barreras. La lepra eliminó la separación étnica. La lepra eliminó el odio racial. La lepra eliminó la rivalidad histórica, enemigos históricos.
La lepra eliminó el prejuicio social. La lepra eliminó la barrera religiosa. La fe entiende que todos los hombres somos iguales ante Dios. Y cuando eso existe, cuando el corazón llega a entender eso, no tiene por qué haber la discriminación, ni la separación, ni el odio. Quiera Dios que esta palabra la escucharan hoy los de Black Lives Matter y también los otros. Quiero leer este pasaje solo leyendo. Primera de Corintios, o Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 26. Porque ahí está el principio de una fe que va por lo superior. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Quién era sabio allí? Entre este grupo, ¿quién era poderoso? ¿Quién era noble? Enfóquemelo, por favor. No, aquí no hay ni sabio, ni noble, ni poderoso, ni rico. Si lo tuvieron, eso se perdió. La lepra los quitó. Pues, ¿quién hay sabio, o rico, o poderoso entre vosotros? ¿Quién es? No, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de ellos podía andar en la ciudad, todos tenían que andar fuera de la ciudad y tenían que gritar: inmundo soy, para evitar que alguien se acercara a ellos por accidente, por cualquier cosa. Mira la lepra a donde los había llevado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero el versículo 30 y 31 concluye el pensamiento de Pablo. Sí, son leprosos, son débiles, son incapaces, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El día que ellos sean sanos, no pueden gloriarse ni en su medicina, ni en la cantidad de dinero que pagaron, ni en que buscaron lo mejor. No, el día que se van a gloriar, se gloriarán como lo hace mi hermano Chumo hoy en el Señor. Porque cuando no había esperanza, Él fue mi esperanza y me sostuvo. Esta es la fe que busca lo superior. Ahora, no me siento satisfecho, pero por causa del tiempo voy a seguir. La fe que busca lo superior establece distinciones. Hay cosas que nos unen, pero hay cosas que nos distinguen. La fe que busca lo superior establece distinciones. La fe va a distinguir y separar las cosas. ¿Qué era común a ellos? El sexo. Eran 10 hombres. ¿Qué era común a ellos? Eran 10 hombres leprosos. Igualitos, hombres y leprosos. ¿Qué era común a ellos? Estaban parados de lejos. Los 10 se pararon de lejos. Así que eran 10 hombres, eran 10 hombres leprosos y eran 10 hombres parados de lejos. Los 10 clamaron por misericordia. Los 10 dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. 10.
Los 10 recibieron una palabra. Los 10 recibieron una palabra. Id, mostraos a los sacerdotes. Todo esto era igualito. Todos eran iguales hasta aquí. Los 10, dice, fueron, o sea, ¿dónde estaban los sacerdotes? En Jerusalén. Así que tenían que caminar algunos kilómetros. Los 10 se levantaron y se fueron al sacerdote. Los 10 recibieron una palabra y los 10 se fueron hasta el sacerdote. Porque el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 1 a todo el capítulo del 14 de Levítico, dice que cuando el leproso era limpiado, debería ir al sacerdote. El sacerdote lo recibía fuera de la ciudad y allí lo examinaba y veía si era verdad y le daba la carta de sanidad. Los 10 fueron, los 10 caminaron y mientras caminaban, los 10 fueron sanados. Santo Dios. ¿Cuántas cosas hemos visto que son iguales? Los 10. Pero uno. Quiero decirte algo, hermano. Esto no es del mensaje, pero es del mensaje. Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpios de la lepra. Significa que tenían fe. De nuevo, no hubieran hecho lo que hicieron. Te digo algo, quiero que lo escribas en algún lugar. Si hacemos lo que Dios nos ordena, Dios hará por nosotros lo que nosotros mismos ni ningún otro ser humano puede hacer por nosotros. Si hacemos lo que Dios nos ordena, Dios hará por nosotros lo que nosotros mismos ni ningún ser humano puede hacer por nosotros. Ellos se fueron y nadie los podía sanar de la lepra. Pero como obedecieron la palabra, id y mostraos a los sacerdotes, fueron sanados. Ahora, todos mostraron fe, pero solo uno regresó. Solo uno regresó. En el nombre de Jesús recibe esto. La fe regresa a la fuente que la bendice. La fe regresa a la fuente que la bendice. Los otros se quedaron, pero este vino, regresó, dice, dando gloria a Dios, y se postró a sus pies. ¿Qué te trato de decir? La fe que busca lo superior establece diferencias. Jesús pregunta, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros? Este fue diferente. La fe regresa. La fe es agradecida. Amén. Dígame un amén, por favor, donde quiera que esté. La fe es agradecida. La fe agradece a Dios su bondad, su misericordia, su gracia. La fe te hace diferente. Y este que regresa era samaritano. ¿Saben? La fe produce lo mejor de quienes menos se esperan. Si hubiera sido un judío, criado en la ley, criado en el templo, criado en la sinagoga, pero un samaritano que no sabía nada de Elías, ni de Jeremías, ni de Daniel, ni de David, ni de los salmos. La fe produce lo mejor de quienes menos se espera. Vamos a ver si lo repito. La fe producirá lo mejor de quienes menos se espera. De quien menos se esperaba.
esta actitud era del samaritano, pero fue el que lo hizo. En la casa de Simón había un banquete y una mujer pecadora de la ciudad vino por detrás y quebró el frasco, el cántaro, y derramó el perfume y enjugaba los pies del Señor con sus cabellos. Y Simón el fariseo dijo: si este hombre fuera profeta, conocería que esta mujer que la está tocando es pecadora. Y Jesús dijo: Simón, la parábola termina: a quien más se le perdona, más agradecido es. Simón, ustedes no esperaban que fuera una pecadora la que viniera, pero la fe produce lo mejor de la gente, de quienes menos esperamos. Y creo que Dios le está hablando a alguien esto. La primera emisora de radio que tuvimos nosotros vino por alguien de quien menos esperábamos. Un abogado no convertido, un abogado que no leía Biblia, un abogado que no conocía a Dios. Nuestra estación de televisión vino por medio de un empresario que ni hablaba español, ni vivía en Panamá. La fe te va a dar una respuesta de aquel de quien menos esperas. Bendito sea el Señor. La fe es agradecida. Los espías que envió Josué a reconocer la tierra no fueron guardados por un general ni por un hombre influyente. Fueron guardados y protegidos por una ramera. La fe sacará lo mejor de quien menos lo esperamos. Ahora voy a la siguiente lección. La fe se ocupa de lo superior. La fe se ocupa de lo superior. A nosotros, a los hombres, nos impresionan los eventos, los actos, los sucesos o las cosas que impactan los sentidos. A los seres humanos nos impresionan las cosas, los eventos que impresionan, que impactan a los sentidos. Y es así que cuando alguien se levanta de una silla de ruedas, hay un avivamiento y una gran conmoción. Pero cuando un pecador pasa al altar, hay gente distraída, gente chateando, gente con deseos de salir de la casa de Dios, etc. Porque el hombre es impactado por lo que llega a impresionar sus sentidos. Pablo le escribía a los corintios y les decía: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Primero a los Corintios 1:21. Así es. La gente le gusta impresionarse. Las redes sociales impresionan cuando hay algo que es chismoso, o un gran accidente, o sangre, o algo que generará comentario. Pero tú dejas un versículo en las redes sociales y tú vas a ver después cuántas reproducciones tiene. Porque no impresiona a los ojos. ¿Me estoy haciendo entender? No impresiona al oído, no impresiona a los sentidos. El ser humano es así. Y aquí vemos ese ejemplo. Este hombre demostró que la fe busca lo superior, se ocupa de lo superior. Le sucedió a Job. Dios le habló en un torbellino. Cuando
Terminó la discusión entre Bildad y Zofar, Eliú. Y viene Dios mismo y viene en un torbellino. Job se impresiona, pero cuando pasa el torbellino, Dios le dice: escúchame, porque ahora te hablaré. Y cuando escuchó a Dios, Job dijo: de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay algo más grande que lo que impresiona los sentidos. Te lo voy a repetir. Elías está metido en la cueva y viene Dios en un viento tempestuoso que quiebra las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. El terremoto, Jehová no estaba en el terremoto. Entonces, un silbo apacible y delicado, y Elías levantó su manto para cubrir su rostro, porque entendió que allí estaba Dios. No siempre es en las grandes manifestaciones visibles. Te voy a dar otro ejemplo. La parábola que el Señor presenta sobre el rico y Lázaro. Murió el rico y fue llevado al lugar de los tormentos. La historia del rico y Lázaro. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y desde allá, Lázaro le dice que mande a alguien, que mande a Lázaro, que les predique a sus hermanos, porque tengo hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. El Señor les dice: a Moisés tienen, a Abraham tienen. Si no los leen a ellos, si no lo escuchan a ellos, no escucharán a alguien aunque se levante de los muertos. Lo importante es escuchar lo que Dios dice. Es más importante que el milagro, más importante que la sanidad, más importante que el portento. No nos quedemos detenidos esperando solamente cosas extraordinarias. Vendrán, pero lo más importante es buscar al que hace que las cosas extraordinarias ocurran. Y eso fue lo que hizo el leproso, el samaritano. No se quedó con los otros 10. Vino glorificando a Dios. Hay una fe que sana. La fe que sana se quedó con los 9 leprosos. Pero hay una fe que salva. La fe que viene a Jesús. La fe que sana se queda con un milagro. La fe que salva se queda con el Salvador. Volvió. La fe reconoce que la salvación es superior. Y la fe reconoce lo que debe hacer. Él está con los 10 leprosos. Ellos son limpios, gozosos. Uno dice: me voy a Jerusalén, hablo con el sacerdote que me declare sano y me voy a mi familia, me voy a ver a mi mujer, me voy a mis huertos, me voy a mis sembrados, me voy a mi negocio, me voy a mi panadería. Pero este dice: yo me voy al que me sanó. La fe que busca lo superior sabe lo que debe hacer. Y espero que Dios nos ayude a saber lo que nosotros debemos hacer. Él regresó, volvió, vuélvete al Señor, vuelve a Dios, vuelve al altar, vuelve a la iglesia, vuelve a las rodillas, vuelve a la oración, vuelve a la fe, vuelve a la palabra. Dice: y volvió glorificando a Dios. Glorificando a Dios, aleluya. Vuelve así, glorificando a Dios.
volvió glorificando a Dios a gran voz. Para los que les molesta que alabemos a gran voz, pues el samaritano lo hizo a gran voz. Volvió y se postró, se tiró de rodillas y dio gracias. La fe sabe lo que debe hacer. Se postró, adoró a Dios, lo hizo a gran voz y dio gracias. Porque esta fe tiene mayor revelación. Esta fe sabe: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No busque la sanidad, busque al sanador. No busque la prosperidad, busque al que prospera. No busque la victoria, busque al que nos hace más que vencedores. No busque la bendición, busque al que bendice. Mateo 6:33 y Efesios 3:20 y 21. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termino con esto. La fe que busca lo superior deja una lección. La fe que busca lo superior deja una lección. ¿Cómo comienza todo esto? Cuando iniciaron el camino, en Lucas capítulo 17, versículo 5, los discípulos hacen una oración: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate aquí, pásate en el mar, y se pasará y nada os será imposible. Aumentanos la fe. Bueno, el Señor le dio una palabra, pero ahora con este hombre le está dando una lección práctica de cómo se aumenta la fe. La fe se aumenta buscando lo superior. ¿Recibiste la sanidad? Eso no es todo lo que Dios tiene. Hay algo superior. ¿Te bendijo el Señor con un nuevo trabajo? Eso no es todo. Hay una bendición superior. Aumentanos la fe. Será aumentada cuando busques algo más grande. Cuando no te conformes con que la lepra se vaya, sino venir a los pies de nuestro Señor. Hay una historia que fue investigada por Mel Gibson y le tomó 14 años llevarla a la pantalla. Se trata de un cristiano que, siendo joven, vio cómo sus compañeros de edad ingresaban al ejército, a la marina, a la fuerza aérea, a la infantería, y él quería participar. Pero él había hecho un compromiso con Dios de no matar. Esa era su fe. Pero también decía: Señor, quiero servir a mi nación. Fue tratado como desertor y fue condenado por no querer usar un arma en el ejército. Entonces, en el juicio, su propio padre se presenta, da los argumentos, y por primera vez en el ejército de Estados Unidos hay un soldado que puede ir a la batalla sin necesidad de usar arma. Y le decían entonces: ¿por qué viniste aquí si no es para matar a los enemigos? Porque esto es una guerra. Él dijo: yo vino aquí para servir a mi país y para mostrar mi fe. La historia de este hombre fue tan
impactante, que sobrevivió 70 años y por fin tomó 14 años llevar su vida a la película. Desmond T. Doss los bajó por un acantilado y les salvó la vida. Él recibió un disparo, pero la Biblia que llevaba en el pecho le libró de la muerte. Cuando terminó esa guerra, el general encargado pidió la historia de Desmond Doss. Y cuando la contaron, le dijeron: increíble, el hombre menos capacitado fue el que salvó nuestro regimiento. El hombre de quien menos creíamos que podíamos hacer algo, del menos útil, fue el que salvó nuestro regimiento. Y Desmond solamente dijo: si algo hice, lo hice por la palabra que Dios me dio. Y si algo queda para la historia, que quede. Que lo débil del mundo escogió Dios. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis amados, esa es la fe que el Señor quiere compartir contigo hoy. La fe que busca lo superior, que no se detiene en un milagro nada más, sino que sabe que Dios tiene algo más para ti. Y mientras yo hablo, puedo decir el nombre. Alguien se llama Alexis. Alguien recibió una cirugía de corazón. No tenías ni el dinero para la cirugía, ni esperanza de vida. Pero el dinero llegó milagrosamente y fuiste operado en un hospital para ricos. Y han pasado 4 años y tu corazón está bien. Pero Alexis, eso no es todo. Hay algo más grande que eso todavía. Adriana, tu mamá te contó de un accidente donde caíste. Tus costillas se fracturaron. Tu pulmón colapsó. Y ella no se apartó de tu cama en oración y ayuno. Y tu papá del templo. Y hoy estás sana. Y eres una señorita. Pues quiero que sepas, ese milagro fue grande, pero hay algo más grande todavía para ti. Y hay un pastor que recibió milagrosamente un recurso. El terreno le fue donado y comenzó a construir el templo. Y lo está terminando, pero vino la COVID, pero lo terminarás. Pero esto no es lo más grande. Ese es el milagro visible. Hay una fe para algo más grande todavía. Y Pastor Sergio, el próximo mes entras a una nueva instalación. Un milagro, algo que no construiste, que no diseñaste, algo que fue pagado y construido por otros, pero Dios lo preparó para ti. Pero, pastor amado, eso no es lo más grande que Dios tiene para ti. Hay algo más grande. Lo estás buscando. Entonces yo quiero orar por una vida que me diga: Señor, me has sacado de esto, o sácame de lo otro,
Oh, dame victoria en esto, Señor. ¿Por qué tantos muertos de COVID y yo no he muerto? Te sanó el Señor, Pastor Chumo. Tremendo milagro, nos gozamos de verdad. Pero eso no es todo. Hay algo más grande todavía. Y es la fe la que te ayudará a entender qué es lo más grande que tiene Dios. Y te llevará a ello. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús al leproso. Hay una fe que hace la diferencia. Atrévete a hacer la diferencia en esta hora. Atrévete a hacer la diferencia en esta época. Gracias, Señor. Te adoramos. Toma la mano de alguien, si puedes, allí en la casa o donde estés, y dile: vamos a orar. Tomen servilletas porque van a llorar, porque la presencia de Dios les llenará. Y no te sientas inútil ni pequeño, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo ruin, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias te damos, Señor.